Gracias. Señora consejera, ¿tiene prevista la renegociación de la deuda para aminorar el gasto en el pago de intereses y destinar ese ahorro a mejorar los servicios públicos básicos? Gracias, señoría. Señora consejera de Hacienda tiene la palabra. Naturalmente, señoría, la renegociación de la deuda es algo que no es que esté previsto, es que ya está en marcha dentro de la política financiera que lleva a cabo el Gobierno del Principado de Asturias y que consiste en buscar siempre las mejores condiciones financieras y, además, conseguir poner a disposición de los asturianos el mayor número de recursos disponibles en un momento, como sabe, donde estos son muy limitados. Gracias, señora consejera. Señor López, puede intervenir. Bueno, gracias. Nos vemos obligados a traer esta pregunta a la Cámara sobre la deuda pública en Asturias porque, desde nuestro punto de vista, ustedes siguen sin resolver las deudas. Tampoco me las acaba de resolver ahora, que ya les planteamos desde nuestro grupo parlamentario en la comparecencia que usted mantuvo con los grupos en la Comisión de Hacienda. Entonces le preguntábamos desde este grupo con qué entidades está endeudada esta comunidad y a cuántos años. También le preguntábamos por qué no son públicos los cuadros de amortización de cada uno de los componentes de la deuda asturiana. No es la primera vez que debatimos en esta Cámara sobre la deuda pública en Asturias. Puedo decirles que el Grupo Parlamentario Podemos, tanto como la ciudadanía, es una cuestión que nos preocupa mucho. Nos preocupa porque, no solamente porque sean 3.789 los millones de euros de deuda acumulada, ni que esa cifra suponga un 17,7% del PIB asturiano. Nos preocupa no que estemos por debajo 6 puntos del resto de las autonomías, tampoco los 474 millones que absorbe en el 2015 del presupuesto, que es más de un 12% del total, ni tampoco los 133 millones de intereses que se deben pagar y que ya superan el presupuesto destinado a universidades y está a las puertas de superar el presupuesto que se dedica en total a la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos, a la Consejería de Desarrollo Natural y Recursos Naturales actual. Las mismas cuentas recogen también que la partida que soportó un ajuste más drástico en estos años fue la de inversiones, que pasó de superar los 1.000 millones en 2009 a 330 en el 2015. Todo eso tiene mucha importancia, pero lo más preocupante para nosotros es que sobre la deuda pública asturiana es la actitud que el Gobierno de Asturias mantiene sobre ella, ¿no? Y al mismo nivel de preocupación está también la actitud del Partido Popular, que es la misma, entendemos, que la de este Gobierno, aunque ya sabemos que es una mera consecuencia de lo que es pactar un presupuesto con políticas que no dejan de ser austericidas. El discurso de que la deuda es como esa tormenta que viene y que nadie puede hacer nada por pararla ya no es creíble para nosotros. Creemos que tampoco es creíble para una gran parte de la sociedad asturiana. Quizá una de las cuestiones que hacen que su actitud pasiva sea preocupante es el hecho de que el Tribunal de Cuentas, en el último informe sobre cuentas de partidos políticos, hacía referencia a que la deuda que precisamente acumulan sus partidos políticos con las mismas entidades financieras con las que está endeudada la administración pública representa unas cantidades por encima de lo desdeñable, ¿no? La deuda del Partido Popular, la deuda viva a finales de 2013 era de más de 40 millones de euros, una cifra realmente respetable teniendo en cuenta que su financiación anual declarada en A ronda los 76 millones. Pero la deuda de su partido, del Partido Socialista, el que gobierna aquí en Asturias, es aún más grave, ¿no? 64.547.421 euros de deuda bancaria reconocida, a la que hay que añadir que el Banco de España destapó una deuda no reconocida, es decir, en B, de 8.771.000 euros. Es decir, el partido que gobierna Asturias debe a las entidades financieras más de 73 millones de euros, muy por encima de los 64 declarados. Se lo debe a las mismas entidades financieras que también tienen la deuda pública, incluida también la asturiana. Díganos cómo podemos fiarnos de que se defiende adecuadamente la deuda de la Administración pública cuando sus partidos están endeudados a la vez con las mismas entidades financieras. Vemos demasiados conflictos de intereses. Y lo que es peor, también vemos demasiada opacidad como para poder contrastar que estos conflictos de intereses no están ocasionando un perjuicio a la ciudadanía. Y es que en materia de transparencia de la deuda las carencias son demoledoras. Cifras demasiado elevadas como para no disponer de información transparente acerca de las entidades con las que está endeudada nuestra comunidad. Creemos que la gente tiene derecho a saberlo. Tiene derecho a saber con qué entidades financieras está endeudada Asturias, cuáles son los tipos de interés de cada operación, cuáles son los plazos. Según información reunida por FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, el endeudamiento asturiano en estos últimos años se ha dirigido principalmente a sostener servicios públicos y a financiar
algunas grandes inversiones nacidas en ejercicios anteriores como el UCA. Señora consejera, ¿cuánta cantidad de deuda pública se debe al desfase del UCA? Gracias, señor López.